Hola Artemisa, yo soy Irene Piñeiro, mamá adoptiva de una niña de 18 años con TEAF. Para los que no sabéis lo que es el TEAF, que seréis la mayoría, es el trastorno del espectro alcohólico fetal, que después os explicaré lo que es. Y bueno, tú con tu nombre que dice mucho tipo, bueno, pues te sigo por redes y eres como muy influencer, cuéntanos. Bueno, no me considero influencer, me considero más divulgadora de lo que es la discapacidad, siempre desde una perspectiva interseccional, es decir, hablando pues, de la perspectiva de la discapacidad, entendiendo que es una realidad plural, visibilizando también temas de género, de LGTBI y también un poco metiendo temas sociales al ser también trabajadora social. Mm, Muy bien, pues yo era una persona que trabajaba en los medios de comunicación Ujú. y, bueno, pues a causa de la discapacidad de mi hija, que es dependiente en grado 3, tuve que dejar de trabajar y dedicarme por completo a ella, porque, bueno, como no hay ayudas y demás, y colaboración por parte de los colegios para personas que tengan este tipo de trastorno tan desconocido, Ujú. pues nada, toda mi vida está dedicada a cuidar de ella, a conseguir para ella un futuro Ujú. y conseguir las ayudas y los apoyos necesarios, que no tendría por qué estar yo sin trabajar y luchándolos tanto. Ya, tal cual. ¿Cómo Bueno, trabajas? cuéntame, ¿cómo fue tu infancia? Uy, mi infancia, terrible. No, No. no, a ver, tuve mi discapacidad se detectó en el momento del nacimiento, entonces mi vida, claro, para mis padres fue un shock, es decir, en el momento en el que yo nací se descubrió que tenía glaucoma, que el glaucoma es una enfermedad degenerativa, es decir, con el paso del tiempo vas perdiendo campo visual, vas perdiendo resto, entonces en el momento en que yo nací se descubrió, porque no se conocían antecedentes, y fue una aventura. Entonces yo siempre he tenido apoyos, siempre he tenido recursos, se me resolvió muy rápido la discapacidad y al tener una enfermedad conocida y degenerativa ya se me reconoció desde el principio definitiva. Por lo tanto, facilita muchísimo el camino, ¿no? Tuve suerte de tener apoyo institucional, de tener recursos, pero también tuve, bueno, pues, problemas que tienes, ¿no? Como infancia con discapacidad en la inclusión en el aula, problemas de adaptaciones, problemas de, bueno, con los compañeros, ¿no? Por esa falta de educación que hay alrededor de la discapacidad y que van marcando tu infancia, ¿no? Es un poco ese camino de soledad, ¿no? Que te voy a contar, y un poco de sentirte a veces sola y viviendo esos procesos que son normales del crecimiento, ¿no? De saber quién eres, pero vivirlo prácticamente sola, con muy poquitos, digamos, apoyos de iguales, fue un camino a veces complejo, ¿no? Creo que es la palabra, y a veces muy solitario. Es eso. Bueno, yo te entiendo perfectamente. En el caso de mi hija, es una discapacidad totalmente desconocida. Ujú. A día de hoy en España todavía muchos médicos no la quieren, digamos, diagnosticar. Ya van a tener obligación a partir de este año, pero es una discapacidad que solamente existe si la mamá biológica Ujú. bebe alcohol durante el embarazo. Es decir, que si tú no bebes alcohol cuando estás embarazada, pero alcohol, no hablo de alcohol en cantidades, no tienes que ser alcohólica, una cantidad mínima de alcohol puede generar en el cerebro que las neuronas no conecten apropiadamente, con lo cual eso es irreversible. Es una Ujú. discapacidad irreversible que produce problemas cognitivos, problemas de socialización, problemas de discapacidad intelectual, Ujú. problemas de conducta y pues muy estigmatizada porque además en los rasgos, en algunos niños sí que tienen algunos rasgos como cabezas más pequeñas, cabeza plana, ojos más separados, el labrum del labio se ve que falta un trocito, pero hay niños que no tienen rasgos físicos visibles, ¿no? Estas personas, pues bueno, son personas pues muy estigmatizadas que pasan una infancia muy complicada. En los colegios es terrible porque no tienen ningún tipo de apoyo, se les cataloga como niños que se portan muy mal. Sí. Los primeros diagnósticos son TDAH o padres bueno, que les permitimos cualquier cosa. Ujú. Tienen muchísimas dificultades de aprendizaje
Y bueno, pues la verdad es que es un camino muy, muy largo hasta que tú consigues que la gente entienda que tu hijo tiene una discapacidad, que lo que hace lo hace porque su cerebro no funciona correctamente, pero que realmente no es una persona que se porte mal, sino que y que no estudie, no, es que aprende lo que aprende hoy, mañana lo ha desaprendido. Es la verdad muy difícil y es una lucha continua contra todas las administraciones. Y yo creo, o he leído, que tú has estudiado como trabajadora social, Sí. algo que por lo que yo estoy luchando continuamente porque me ha costado muchísimo, Sí. muchísimo tener una persona que trabajara con Irene, que se llama mi hija, para, bueno, pues para poder integrarla, ¿no? Cuando hablamos de integración. Me imagino que tú de integración sabes mucho, de intentar integración, ¿no? Sí. Porque se nos llena a todos la boca, así que cuéntame. Bueno, claro, como trabajadora social entiendo, me salen a hacer las preguntas, no tiene grado 3 de dependencia, me imagino que tendrá reconocida la pensión, me imagino que tendrá reconocido el plus de dependencia, toda esta parte burocrática, ¿no? Entiendo la parte de la falta de apoyos en el aula, porque es verdad que lo que conocemos como neurodivergencias, que incluiríamos TDAH, autismo, trastorno límite de la personalidad o incluso este caso, al ser invisibles, lo que llamamos discapacidades invisibles, hay muchísimo desconocimiento en el ámbito educativo, en el ámbito social, y notas que hay una laguna, ¿no?, de recursos, de información, y que es una pelea constante, totalmente comprensible, y que al no tener un apoyo, una persona que esté formada, tiene que ser muchísimo más complejo, ¿no?, sobre todo para que te escuchen. Sí, es tremendo, sobre todo porque las personas con TEAF lo que hacen es que, bueno, muchos de ellos, la gran mayoría, tienen una discapacidad intelectual leve, pero la mayor discapacidad que tienen acaba siendo una discapacidad mental. Las discapacidades mentales están muy, muy estigmatizadas, muy estigmatizadas. Nadie quiere estar cerca de alguien que tiene una discapacidad mental. Y entonces, ¿qué hacen en los colegios? Bueno, pues que como no tienen los recursos suficientes y tampoco el conocimiento suficiente, muchos tampoco quieren aprender, pues ¿qué hacen? Estos niños se ven abocados a ir a colegios de educación especial, donde realmente a lo mejor tampoco tienen esa necesidad, porque intelectualmente su coeficiente intelectual no está al límite para estar en un colegio de educación especial, pero como no tienen el apoyo que necesitarían en un colegio ordinario, pues ya les abocas a no tener ningún tipo de estudios. En mi caso no ha sido así. Yo luché para que ella estuviera en un colegio ordinario con apoyos. A partir de primero de la ESO conseguí, después de infinidad de escritos a todas las instancias y a todos los organismos, de que ella tuviera un integrador social. Y el integrador social no es solo para ella. El integrador social, que en este país todavía la gente no entiende que hay muchos integradores sociales y no se trabaje, debería de ser algo obligatorio. Los integradores sociales sirven, aparte de para integrar a la persona que tiene cualquier tipo de discapacidad o problema, para que los demás lo entiendan y lo aprendan, que es un poco lo que se hizo con Irene, ¿no? No solamente para ayudarle a ella a socializar, porque no socializa nada, o sea, ella no quiere contacto ninguno con ningún humano, pero que sus compañeros entendieran que ella era así porque tenía un trastorno del que además no era culpable ella, o sea, no era culpable, es decir, no es porque los demás tengan trastornos, pero ella durante toda su infancia ha crecido sabiendo que era distinta y creyendo que era culpable de las cosas que hacía. Bueno, ya sabe que no es culpable de las cosas que hace, sabe que tiene un trastorno y a partir de ahí pues hemos empezado a trabajar. Pero el camino es muy largo porque precisamente los profesionales de la educación, los profesionales de la salud, profesionales de, todos los profesionales que trabajáis en este ámbito, no lo ponen como asignatura en este país. Hay otros países como Canadá, Estados Unidos, muchos países en Europa que desde 1957 conocen este trastorno, que es una mezcla del autismo y el TDAH. Tú mezclas autismo y TDAH, todos los niños que tienen TEAF están diagnosticados en principio en España de TDAH o autismo. Sí. Ahora ya, este año, a partir del año 2023-2024, ya existe el diagnóstico como tal. Los profesionales se tienen que poner las pilas, los orientadores de los colegios se tienen que poner las pilas y empezar a leer que esto existe, porque decían que no existía. Sí.
No, y siendo Entonces, mujer... bueno, a mí me gustaría saber, por ejemplo, bueno, yo sé las barreras que nosotros hemos pasado, Sí. sé el bullying que ha sentido mi hija, que ahora te quiero preguntar a ti, porque ella, por ejemplo, pues claro, como hace cosas distintas, como no socializa, como cuando alguien se acerca a ella sale corriendo, pues la llaman loca. Entonces nadie se quiere acercar a ella, nadie se quiere sentar con ella, nadie quiere estar cerca. Nunca en la vida le han invitado a un cumpleaños, jamás, de los jamases. Yo imagino que tú también habrás sufrido algún tipo de bullying, algún tipo de acoso, Sí, discriminación. esa soledad, ¿no? Esa falta de educación que mencionabas, ¿no? De que hay una figura que debería caer de cajón, un profesor, de decir, oye, mira, hay una persona en el aula que tiene una discapacidad, incluirla, ¿no? Normalizar la situación, pero que por desgracia no sucede. Sí, yo he vivido también ese tipo de situaciones de soledad, lo que podríamos llamar soledad no deseada, ¿no? Que es un término que generalmente asociamos a mayores. También existe en discapacidad porque la gente, por ese desconocimiento, esos estigmas, no se acerca, no sabe cómo interactuar. Digamos que hay un miedo, ¿no? A un gran desconocimiento y eso, claro, en ti como infancia cala muchísimo y dices, lo que mencionabas, ¿no? ¿Será culpa mía? ¿Tendré yo algo? No, es que la gente no sabe cómo interactuar y estamos en esa situación de soledad, de no me siento reflejada con nadie, estoy viviendo el camino de la adolescencia. Vivirlo sola es durísimo porque, claro, tienes la soledad de tus compañeros, objeto de burla, tú estás aprendiendo a ser quien eres, ¿no? Te estás desarrollando, estás creciendo, al igual que todo hijo de vecino, tienes unas dudas sobre tu vida, sobre lo que va a ser, sobre ti, sobre tu cuerpo, sobre tu sexualidad, que nadie te va a resolver porque no tenemos la costumbre de ir con la figura de familiar más cercana, ¿no? A decirle, oye, mira, me ha pasado esto, ¿no? Automáticamente a ti lo que se te viene es ir con un igual. Cuando no tienes un igual, ¿qué haces, no? Es esa soledad en todos los aspectos, en amistad, en iguales, en dudas que te surgen, ¿no? Claro, Es muy mira, desesperante. en mi caso, yo hablo por mi hija y por los niños que tienen este trastorno, tienen problemas de sexualidad precisamente porque tienen un trastorno casi todos de vinculación, con lo cual la parte afectiva la tienen muy dañada también, entonces no saben con quién tienen que tener, digamos, la parte afectiva estructurada. Entonces, son personas que tienden a tener adicciones, a tener la parte sexual totalmente desorganizada. Después son personas que no llegan a saber dónde están, o sea, les da igual estar en un sitio, en otro, o sea, los afectos no son como tal, como sentimientos reales, no son sentimientos que ellos tengan, porque además no se les explica. En mi caso, si yo hablo con ella de todo y ella, digamos que está muy controlada y además de muy controlada, sabe mucho de todo, porque yo he hablado con ella absolutamente de toda la parte sexual, pero conozco a muchas otras familias que no hablan con sus hijos y que sus hijos tienen una precocidad sexual extrema y que les está llevando a muchos problemas. Yo sé que tú das también charlas, Sí. yo doy charlas sobre el TEAF, y yo sé que tú también das charlas y me gustaría saber, por ejemplo, con qué circunstancias te encuentras o cosas que te pregunten, o algunas, yo qué sé, alguna anécdota o algo así que te encuentres. Pues yo he dado charlas a nivel genérico, ¿no? Con organizaciones que vas y das como esa perspectiva, que a mí me gusta mucho que se tome un tema y se diga, ala, vamos a incluir la perspectiva de la discapacidad. Lo agradezco cuando una organización hace eso, pero también he dado charlas en colegios. Y creo que las charlas en colegios son muy divertidas porque cuando tú entras en tercero o cuarto de la ESO, ¿no? Que andamos en esas edades un poco más de ebullición hormonal, te salen las preguntas siempre de la sexualidad. Y es un tema que preocupa a los jóvenes y dices, vale. Y entonces que te preguntan cómo mantienes relaciones, si tienes pareja, si no tienes pareja. Y es siempre esa pregunta, digamos, morbosa, ¿no? Porque les causa curiosidad. Y también te preguntan cómo es esa persona con la que estás, ¿no? Porque en el imaginario colectivo, si tú tienes una discapacidad, vas a estar en una relación con alguien que tiene discapacidad. Y cuando les dices que sí, mantienes relaciones, te dicen, ah, Dios mío, ¿en serio? Como diciendo, no me encajaba, ¿no? Y también te encuentras gente, cuando vas más mayor, ¿no? Yo recuerdo en la carrera que se tocó el tema de la discapacidad y la sexualidad, y hasta 2019, que era legal, es terrible, pero era legal, esterilizar a mujeres con discapacidad, se tocó el tema, se abrió así como, entre comillas, debate,
Y recuerdo que había gente que lo defendía y yo me llevaba las manos a la cabeza y decía socorro, porque es decir, no podemos limitar, ¿no?, a operar a una persona sin su consentimiento porque no sepamos, no tengamos herramientas, ¿no?, para paliarlo y culpar a esa persona. Claro, bueno, sí, ese tema nosotros también lo hablamos. Yo estoy en una fundación también, y ese es un tema que nosotros hablamos, sobre todo ahora ya que tenemos hijos adolescentes, con el tema de la sexualidad, ¿no? Porque en nuestro caso tenemos la mayoría de las chicas como tienen esa sexualidad precoz, digamos, precoz y bueno, pues de una manera que no está controlada, ¿no? Vamos a decir controlada, pues tenemos muchas chicas embarazadas precisamente pues eso, pues por falta de conocimiento, porque bueno, después no cuentan que están embarazadas, porque bueno, en algunos casos tenemos chicas que están bueno, pues, con muchísimos problemas después de dar a luz. Porque claro, estamos hablando de personas que tienen trastornos de conducta y trastornos, o sea, discapacidad intelectual. Personas a las que no se les nota absolutamente nada a primera vista, pero que tienen unos trastornos y unas adicciones importantes, con lo cual ese bebé que después va a nacer viene con unos problemas ya que en caso de las madres somos las que asumimos, porque las madres de la persona con discapacidad somos las que asumimos quedarnos con ese bebé. Porque en caso de mi hija, si mi hija tuviera, por ejemplo, ahora mismo un niño, mi hija tiene una discapacidad de un 100%, sí, algo nuevo, por lo menos en toda España, si no es en Madrid seguro, dependencia en grado 3, y si se quedara embarazada, lógicamente, si ella no es capaz de cuidar de sí misma, imagínate de cuidar de un bebé. Evidentemente, ya esto va más allá de la formación, porque ella sabe lo que es el sexo, sabe cómo hay que hacer el sexo, pero el sexo que tienen ellos es un sexo más, digamos, bueno, es que va a resultar un poquito feo lo que voy a decir, pero en vez de ser tan emocional es más un sexo más animal, o sea, da igual el sexo con quien se haga, ¿no? O sea, tú tienes ganas de sexo y haces sexo, da igual. La persona, da igual la persona. Entonces ahí nosotros tenemos, ¿qué podemos hacer? Claro. Tú que eres una experta en eso. Explica, claro, no experta, las pero... leyes están muy bien para un tipo de discapacidades, pero después para otras, para personas que tienen, por ejemplo, problemas como el de mi hija. Tú imagínate que mi hija se queda embarazada. Mi hija se queda embarazada, tiene un bebé. Claro, ¿qué hago yo? Yo lo voy a cuidar, evidentemente, porque si no, ¿la otra opción cuál es? Claro, entrar en el círculo de la adopción, que sabemos Entrar en el círculo de adopción. Claro, mi hija ya sería otro trauma más. O sea, una persona que ya viene con una mochila, porque ya viene de su país con un trauma y una mochila, además con un trastorno de estrés postraumático que le produce enfermedades mentales, pero que sí que es consciente de que las tiene, le produciríamos otro trastorno más. Entonces, ¿qué hacemos con personas así? Bueno, lo primero es entender que cuando dos personas mantienen relaciones, las dos personas son responsables, es decir, no podemos, y creo que de ese discurso, ¿no?, de esa esterilización que era legal hasta el 19, viene mucho el culpabilizar a la mujer. Vivimos en una cultura donde si tú te quedas embarazada, la culpa es tuya. No has sido responsable, has hecho algo mal, mira cómo ibas vestida, mira qué ibas haciendo, ¿no? Y tenemos que entender que incluso en la discapacidad, si se mantienen relaciones, son dos personas. Tú puedes darle a la mujer o a la persona con vulva y útero capacidad gestante de darle la píldora. Explicarle qué es la píldora y si quiere tomarla, vale. Pero hay que tener en cuenta que una píldora hoy en día tiene muchos efectos secundarios porque mujer no se investiga. Entonces, pero hay que entender y hay que educar también en que no es culpa tuya. Es decir, vale, estamos en una situación de personas que tienen grandes dependencias, que pueden tener una conducta que a lo mejor dices, oye, pues no son conscientes del riesgo, ¿no?, de que están teniendo. Pero también la otra persona tiene que tener un poquito de responsabilidad en ese momento. Y eso no se inculca y no se educa. Y al hombre siempre se le exime. Porque luego, ¿quién cuida? La abuela de la madre. Pero tú ahora mismo, tú me estás hablando de personas con otro tipo de discapacidad. No, yo te estoy hablando de una persona con discapacidad intelectual
que no tiene conciencia de las consecuencias de sus actos, que probablemente tenga relaciones sexuales con otra persona que tiene la misma discapacidad que ella, tampoco tiene conciencia de sus actos, es decir, están teniendo relaciones porque les apetece y les gusta el sexo, única y exclusivamente por eso, o sea, da lo mismo lo que pase después o lo que no pase, no piensan ni en enfermedades. ¿Cómo les explicas tú a esas personas todo lo que tú me estás contando, que yo evidentemente sí entiendo y que me parece además perfecto, pero tú cómo les explicas? O sea, nosotros después no tenemos los recursos para ayudar a estos niños, que bueno, adolescentes, aunque siempre van a ser niños, porque mi hija tiene 18 años, pero mentalmente tiene 12, pero es que emocionalmente tiene 3, pero su cuerpo le pide las cosas que a una persona de 18 años. Es decir, tú imagínate, estamos hablando de que tienes una niña de 12 años que está teniendo relaciones sexuales, emocionalmente que tiene 3, pero su cuerpo le pide lo que le pide. Sí, y entonces, ¿cómo hacemos eso? Porque claro, la ley está muy bien para las personas que entienden la ley, pero para los que no pueden seguir esa ley, pues no que no puedan seguirla, es que es imposible. Tenemos que buscar la inclusión, eso. Sí, a ver, ¿Cuáles son los recursos, por ejemplo, para nosotros? Lo que se está haciendo ahora es pactar con las familias, ya digo, métodos anticonceptivos como el DIU o el implante en el brazo, intentar un poco, digamos, antes de eso la esterilización se consideró violencia, la ONU lo denunció como violencia, y que lo denuncie la ONU, ya estaban detrás de España desde el 2007. Entonces, claro, ¿qué se está optando ahora? Por métodos hormonales, con la carga que ello conlleva. Es complejo porque estamos hablando de un perfil muy complejo, donde, como bien mencionas, entran en juego muchísimas cosas. Entonces, son situaciones que te hacen, ¿no?, como ese debate, esa complejidad, y que yo creo que al final hay que ver un poco caso por caso, ¿no? Y entender eso, que ambas partes siempre van a tener su parte de responsabilidad y que tiene que ser un consenso en el momento en el que ocurra, que la opción de adaptar el discurso, va a haber casos en los que se puede hacer, a haber casos en los que no, y entonces ahí es un poco ese debate, ¿no?, porque es muy complejo y hay que mirar también con la persona, con el caso, con la circunstancia, con la familia, ¿no? Pero creo que también es, ya digo, son situaciones límite, ¿no? Son casos muy, muy complejos en los que hablamos de personas con grandes dependencias y que adaptar el discurso es eso, muy complejo. También deberíamos dar recursos a las familias, que no se dan, porque siempre se sobrecarga muchísimo a las familias, aunque tengáis grupos, ¿no? También necesitamos que profesionalmente y desde lo social, desde lo legal, existan recursos médicos también que se puedan explicar y que no sea a golpe de no, pues mira, haces esto y ya está, ¿no? Es que también cada caso es un mundo, es decir, cada caso es una circunstancia, y a lo mejor tú optas por la opción de decirle a la persona, oye, mira, he sacado embarazada, que aborte, y a lo mejor es lo que mencionabas antes, esa persona es consciente de ese proceso y no es capaz de asimilarlo. Es decir, hay que adaptarlo a cada discurso, a cada situación y a la necesidad tanto de la persona como de la familia y de lo que se puede hacer. Pero tiene que tener un apoyo institucional, legal y social que no estáis teniendo. No sé si te explico. Cada caso es individual, evidentemente, ¿no? O sea, se debería de tratar de manera individual. Claro, para eso hace falta los recursos. No se puede tratar a una persona que intelectualmente no puede, digamos, discernir entre lo que está bien y lo que está mal, porque yo además no puedo, por ejemplo, en un caso, tú imagínate, mi hija ahora mismo con su edad decide tener una pareja y tener un hijo. Yo no le puedo decir, tienes que abortar, o deberías, primero tienes que abortar, nunca. Nunca le diría, tú tienes que hacer lo que quieras. Entonces, ella, como puede hacer lo que quiera, yo le puedo decir, le puedo aconsejar, pero ella va a decidir. Pero el resultado va a ser que después, ese niño, ¿quién lo va a cuidar? Claro. En mi caso, probablemente yo, pero en caso de otras personas que conozco, ese niño pasa directamente a la protección familiar del Estado. Sí. Porque son niños, y además me imagino que sobre esto también habrás oído, al ser niños de hijos de personas con discapacidad, porque después hablamos como siempre, todos están en el mismo saco, hijos de personas con discapacidad, te vigilan, te lo quito. No, perdona, sí. Habrá discapacidades en las que no puedas cuidar a tu hijo y habrá discapacidades en las que sí puedas cuidar a tu hijo. Entonces, bueno, pues para nosotros la verdad es que es un tema bastante complicado para, bueno, sobre todo con la visión del futuro,
Ujú. con la visión del futuro en la que, bueno, ella pues cada vez va siendo más mayor y cada vez va viendo, pues bueno, que las personas de su edad hacen unas cosas que Ujú. quiere hacer y evidentemente tiene el derecho de hacerlas, pero no sabe las consecuencias de muchas de ellas. Tal cual. Entonces, Sí, cuando hablamos de que no existe el recurso de apoyo familiar, ¿no? Que entras en ese saco de la adopción en España, las personas que tienen discapacidad se llama adopción especial, es horroroso, y son personas que tienen un índice de adopción bajísimo porque se consideran una carga, porque hay muchísimas familias que no quieren adoptarlas. Y es verdad que cuando tú eres una persona con discapacidad, la discapacidad que tengas y dices, no, yo quiero maternar, si yo mañana digo yo quiero maternar públicamente, me va a venir muchísima gente a llamar irresponsable. Porque es lo que dices, se entiende que automáticamente porque tengas discapacidad no vas a poder maternar, es decir, criar a una persona, ¿no? Y tengas la discapacidad que tengas socialmente, no se va a entender. Yo si mañana me diera por ahí, no es el caso de decirlo, a pesar de que yo sí podría hacerme cargo de esa crianza, se me cuestionaría desde el ámbito público, desde el ámbito social, ¿no? Desde el ámbito médico y tendría ahí un cuestionamiento. No tendría lo que comúnmente llamamos servicios sociales encima, porque en el ámbito de menores hay una sobrecarga brutal. O sea, hay mucha idea de te van a llamar a la puerta y va a venir una trabajadora social y te va a decir tu hijo. claro, y Pero me lo llevo. claro, no es así. O sea, en el ámbito de menores, yo de hecho tiré profesionalmente por mayores, porque a mí menores es de los ámbitos que más carga profesional tiene y que más desgaste, esa palabra tiene. Hay muchísima sobrecarga profesional y ves historias de auténtico terror de niños que están en ambientes de auténtico terror y no pueden sacar de ahí porque no hay recursos. Volvemos a lo mismo, nunca hay recursos. No hay recursos para las familias, no hay recursos para los profesionales, no tenemos tiempo, no tenemos formación, no tenemos nada. Y es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Si yo como profesional no tengo recursos, no te puedo ayudar a ti. Si tú no tienes recursos, no puedes dar una calidad de vida digna, ¿no? Y es esa falta de recursos que se nota y de educación y de formación a tantos aspectos, ¿no? Mira, hablando de educación, porque yo te voy a contar Mm. mi historia, o sea, mi historia, que es la historia de mi hija. Mi hija ha estado haciendo primaria en un colegio ordinario, con apoyos, ha pasado a hacer secundaria en un colegio ordinario, bueno, en un instituto ordinario con apoyos, pero claro, apoyos son alumnos de necesidades específicas, necesidades educativas específicas. Los que van aparte, 5 ¿no? años, sí. No, están en la misma clase, pero tienen que, digamos, Ah. se les adapta el currículum. Ah, las adaptaciones curriculares, sí. Según la ley del año, me parece que fue en el 2022, todos los alumnos con necesidades especiales tienen también derecho a titular. Sí. A titular porque han hecho la ESO adaptada, pero han hecho la ESO. Sí. Bueno, mi hija ha hecho 5 años de la ESO. Hicimos primero, segundo, tercero y cuarto. En cuarto solicitamos que por su nivel intelectual era mejor que se quedase otro año más. Bueno, pues más por el hecho también porque había, digamos, vinculado con compañeros y estaba mejor en el instituto que fuera, ¿no? Pero ahora mismo no le han dado, o sea, no le han dado la ESO precisamente porque, como no cumple los objetivos, pues no se le han dado. Ahora está en un CEPA de adultos, acabando la ESO, y bueno, aparte de esto, pues ya con estos mismos problemas, me imagino que tenemos el derecho de que tenga la ESO, Sí. pero tengo que ir a un pleito y exigirlo, Ya. porque ¿cómo hago yo eso? O sea, si yo no me puedo meter en un pleito, o sea, esto es, estamos diciendo que yo voy a luchar contra la administración teniendo una ley en la mano que obliga a los institutos, porque esto es lo de siempre. Si tú vas a un instituto público, se agarran a la ley, dicen no, porque no cumple objetivos curriculares, pero si yo hubiera llevado a mi hija a un colegio privado donde hubiese pagado 600, 700, 800 euros al mes, mi hija habría titulado, teniendo a lo mejor un cociente intelectual más alto que algunos niños que sí que han titulado. Sí. Imagínate esto a la hora de trabajar. A la hora de trabajar. Esto seguramente que tú tienes un montón de cosas que contarme, porque claro, ella no tiene la ESO para trabajar. Ya. O sea, bueno, puede acceder a poquísimos trabajos. Sí. Y con tú que has condiciones. estudiado,
Cuéntame cómo es el tema de los trabajos. Bueno, yo he de decir que también tuve problemas, ¿no? Cuando estaba en la ESO, esa famosa figura de la orientadora del colegio, para mí es una figura terrorífica, porque en mi experiencia fue una figura terrorífica, fue una figura que me decía, no vas a llegar a nada. Yo me he criado en la ESO con ese discurso de no vas a llegar a nada, no vas a conseguir nada, bachillerato me pasó igual, yo decía, yo quiero hacer selectividad, y a mí me decían, ¿cuál vas a hacer tu selectividad? ¿No? Yo hice todo eso, con mis más y mis menos dificultades, ¿no? Costó, pero yo seguí para adelante. Tuve la suerte de que, en mi caso, a pesar de que a mí me negaron muchísimas veces el vas a lograrlo, no te vas a titular, no vas a conseguirlo, ¿no? Eso que habéis vivido de no va a llegar a nada, yo tuve la suerte de que tengo una personalidad en la que dije por mis narices que sí y yo seguí con, ya digo, muy poquitos apoyos, tanto de la parte institucional como de todo. Me dejaron sola y me decían, no va a llegar a nada, es un caso perdido. Bueno, pues el caso perdido se graduó de trabajo social. Y claro, te encuentras que dices, vale, pues ahora ¿qué hago, no? Y el mundo laboral es una cosa muy interesante cuando tienes una discapacidad porque laboralmente cuando tú tienes un alto grado de discapacidad y tienes unos recursos que necesitas, ¿no? Unas adaptaciones, lo que llamamos adaptaciones de puesto de trabajo, de repente te das cuenta de que ese abanico que tú puedes tener no existe. Que no hay recursos, que no hay información, volvemos a lo mismo. Las empresas no saben por dónde pillarte, porque existe una ley que dice que las empresas tienen que tener X personas con discapacidad en plantilla, pero si a mí me pones una persona que le falta el dedo meñique y a mí van a coger a la persona que le falta el dedo meñique. Tengamos lo mismo. A lo mejor yo tengo más experiencia, pero hay que hacer más cosas. Sí, mira, yo sobre eso además tengo bueno, una persona muy cercana a mí que ha estudiado integración social y otras 2 cosas y habla 4 idiomas. Caray. Y no ve. Sí. Entonces, pues cuando presenta el currículum en los sitios está sobrecualificado, Sí. pero no ve. Ya. Entonces ha tenido que salir fuera de España, ha trabajado en 4 o 5 países fuera de España como integrador social, porque en España, por el hecho de no ver, Sí. no puede ser integrador social. No puedes hacer Es decir, nada, él no terrible. pone, ya ahora cuando va a algún sitio, salvo que sea fuera de España, que sí saben perfectamente que él tiene un resto de visión de un 3% nada más en un ojo, salvo cuando va a salir fuera de España, le gusta ya mucho viajar, habla muchos idiomas y demás, pero si es en España que busca un trabajo, él no pone que tiene una discapacidad visual. Ya. Espera a que le vean, claro, cuando ya, porque es que si no directamente ni le llaman. Sí, es lo que hago yo. Directamente ni le llaman, claro. Entonces, entonces cuéntame tu experiencia, porque me imagino que será muy parecida. Sí, o sea, al final es que no te llaman, te encuentras que terminas la carrera y estás en esa maravillosa situación de no tengo experiencia, pero en todos lados te piden experiencia. Y cuando suena la flauta te llaman, ay, es que no podemos adaptarlo, ay, es que no sabemos cómo hacer, ay, es que... No, es que no sabemos cómo adaptarlo, no sabemos cómo hacer. Yo durante la carrera, claro, de repente te encuentras, oye, el año que viene tienes prácticas profesionales, ¿no? Sales, digamos, a, entre comillas, ejercer, en mi caso como trabajadora social. Y yo dije, vale, voy a hacer una cosa, voy a buscar a alguien que sea trabajadora social y que no vea y que me explique cómo ha hecho. Una persona encontré, dices tú, es súper triste, ¿no? Porque cuando tú buscas trabajo social y discapacidad, en mi caso trabajo social, solo es del lado de la mesa del usuario. Es decir, la discapacidad solo la vemos del lado de la mesa del usuario, nunca del lado de la mesa de la profesional. Por lo cual, te encuentras que estás más perdida y que no tienes recursos, ¿no? Que tú no sabes cómo puedes hacer para adaptar, que tienes que pelearte constantemente para que te adapten las cosas durante el grado, que tienes que pelear para que... Si yo en mi caso me gustaba el sector de mayores y yo quería hacer las prácticas con mayores. En mi universidad estaban muy asustados de, ¿pero tú dónde vas a ir? Porque ellos me decían, ve para discapacidad, porque vas a tener más oportunidades de que tengan adaptaciones. Y yo dije, no. Yo por mis narices iba a hacer mayores. Y porque tuve suerte y porque tuve contactos y acabé con una profesional que, aunque la herramienta de trabajo per se no era accesible, se pudo adaptar. Pero porque topé con una profesional que era como yo, era de por mis narices que lo consigues. Y fue gracias a eso. Pero ahora te encuentras en el mundo laboral que las empresas no tienen ese... Ya es como, bueno, es que si me vienes tú que tienes un grado de discapacidad, que tienes una discapacidad visual, que conlleva un esfuerzo y demás, y a mí no me dan los recursos, no me explican cómo hacerlo, y me viene una persona que tiene una discapacidad física, que lo único que tengo que hacer es quitarle una silla del puesto de trabajo y poner una mesa más baja, pues le pongo la mesa más baja y ya está.
Bueno, y es complicadísimo. pues sí, no, la verdad es que es triste eso, es que las barreras son continuas, ¿no? Sí. O sea, yo, por ejemplo, te pongo a mi hija que lo primero, o sea, ahora yo llevo 15 años con ella, ¿no? Bueno, no llega a 15 años con ella y hace menos de 4 días ha sido la primera vez que ella está ahora en un CEPA de adultos, Sí. que está a 800 metros de la casa, Mira. y por primera vez en su vida ha ido sola a un sitio, por 2 razones. Bueno, yo tengo que dejarla y enseñarla a la autonomía, pero ella tiene un grave problema y es que no sabe, o sea, solamente en el día, o sea, sabe, fijaros, el tipo de discapacidad es que ella sabe hacer ecuaciones, sabe sumar, sabe restar, no sabe las horas, es imposible aprender las horas, no sabe utilizar el dinero, o sea, sabe multiplicar, dividir, hacer ecuaciones, raíces cuadradas, no sabe utilizar el dinero, no sabe en qué época del año vive, no siente frío ni calor, es de día o es de noche. Si tú la dejas en un sitio sentada duchándose puede estar 14 horas y entonces culturalmente tú hablas con ella de historia y sabe más historia que nadie, o sea, que bueno, por lo menos sabe de todo, de geografía, dónde están todos los sitios. A mí me dice, mamá, tú no sabes dónde está esto, y yo, no, pero yo creía que tú sabías, digo, bueno, yo de esto no sé tanto, para que veas que no, pero al final estas cosas que yo sé, si te das cuenta, son tantas barreras las que ella ahora va a presentarse a unas oposiciones para personas con discapacidad, que hay, no sé si son en diciembre, cuando son para personas con discapacidad, donde tendrá muchos problemas. No sé si las aprobará, no las aprobará, bueno, eso da lo mismo, pero ella tiene muchos problemas sociales, es decir, ella no puede estar con personas, solamente puede estar con animales. Entonces, cuando llegue el momento de trabajar, tendrá todo tipo de barreras, es decir, probablemente sea una persona a la que no pueda trabajar nunca. Ella tendrá ese tipo de barreras, salvo que la pongan en un trabajo, lo que hablábamos de la adaptación de los trabajos, sí podría trabajar, porque si tú tienes un problema de fobia social, pues te buscan un trabajo donde no tengas que tratar mucho con las personas, que los hay. Sí. Me imagino que tú habrás tenido también muchísimo tipo de barreras, también, para todo. Sí, como digo, tú cuando sales al mundo laboral, ¿no? Digamos que tienes un abanico de oportunidades, ¿no? Pues tienes una serie de opciones, dices, ay, pues mira, me apetece ir a no sé dónde, me apetece trabajar, que en este caso, ¿no? Volviendo a particularidad del trabajo social, me apetece trabajar con mayores, con menores, o voy a probar con este sector, porque puedo. Cuando tú tienes una discapacidad, de repente eso no existe. Esperan que tú vayas a determinado sector, que es lo que me pasó a mí. Me decían, vete para discapacidad. Y yo, ¿y por qué? ¿No? Porque de repente se espera que ahí sí estén preparadas, ahí en vez de exigir que tú puedas ir como todo hijo de vecino a cualquier lado y te digan, oye, pues mira, te lo adaptamos, buscamos recursos, hacemos esto, se reduce y te dicen, no, ve a tiro fijo. Y a lo mejor en tiro fijo tampoco están preparadas para ti, porque no se exige, porque no está preparado. Hay una ley que vale para nada. Que vale para nada, exactamente, porque al final esa ley que hay que adaptar a las personas, pues no se adapta. Y ahora hay algo que es que tengo mucha curiosidad con tus redes sociales, porque tú eres súper activa, porque haces unas historias súper interesantes y bueno, eres muy crítica, súper crítica con todo el mundo. O sea, que yo me imagino que o te quieren o te odian. Sí. O sea, la gente que te sigue, muchos están encantados y otros te insultarán porque las redes es lo que tiene. ¿Cuándo se te ocurre a ti meterte en ese mundo, que es un mundo que, a ver, mentalmente no todo el mundo soporta, porque es por lo que te digo, porque o te quieren o te odian? Sí, el ser una figura pública al final te expones a eso, ¿no? Te da anécdotas, la verdad que da anécdotas, ¿no? Hay gente que está muy enfadada conmigo por estar en X temas. Tengo anécdotas que dices, Dios mío, ¿no? Nombres también, que podría decir. Claro, pero cuéntame alguna anécdota. Tengo... Y bueno, como si me quieres contar lo que la gente dice de insultos, porque es que hay de todo, o sea, es que hay de todo en esto. todo. Que no sé, a veces no te dan ganas de dejarlo.
Sí, a veces sí, porque un poco, a veces hay situaciones en las que yo voy a eventos, ¿no? A mí me llaman, tengo la suerte de que me llaman pues para ir, digamos, de ponente, entre comillas, experta, a eventos para hablar de la perspectiva desde la perspectiva de la discapacidad, ¿no? Vamos a tratar X tema y queremos hacerlo desde la discapacidad. Aplausos. Pero te encuentras que volvemos a hablar un poco de esa soledad, ¿no? De que la gente no sabe cómo interactuar contigo, de que a lo mejor la organización pone todo de su parte y hay veces que, bueno, tienes suerte de que te lo adaptan bien, hay veces que no tanto, de que dependes de ir acompañada de alguien, ¿no? Y te encuentras, bueno, pues a veces esas situaciones también de que la gente no sabe cómo interactuar contigo y no interactúa y dices tú, joder, qué sola estoy, ¿no? Porque muchas veces son espacios donde todo el mundo se conoce y dices tú, madre mía, me siento como si hablara aquí al aire, ¿no? Y hay veces que te escuchan y te da la sensación de, qué bien lo he hecho, no me han escuchado, tal, a veces hay pequeños cambios y sabes muy contenta, pero luego no. Hay veces en los que te dicen, no, queríamos hacer esto más accesible y luego nunca ves materializados esos cambios. Yo creo que son esos momentos más frustrantes, ¿no? Luego también lo de trabajar en redes, tienes aparte de que haya gente que, bueno, sí, no te quiere y te deja comentarios. Siendo mujer vas a recibir muchos comentarios machistas, muchos comentarios misóginos y muchos comentarios que en mi caso que era mi físico. También va un poquito con lo de ser mujer. Entonces, gente que... A mí mis favoritos son los hombres que vienen muy enfadados y me empiezan a explicar lo que yo he dicho con otras palabras. Y digo, yo, madre mía, el no querer escuchar, ¿eh? Esto dice, si lo explicara a un señor estarían aplaudiendo, ¿no? Pero... Efectivamente, es que lo mismo que tú cuentas, según quien lo diga, Sí. seguramente se recibiría de otra manera. Pero como lo cuentas tú, que eres una mujer y una persona con discapacidad, pues probablemente les sienta peor Sí. a mucha gente y que te dicen, ¿qué haces aquí tú hablando de esto? ¿Qué haces hablando de lo otro? ¿No? Sí. Entonces, esas cosas, bueno, como persona con discapacidad, yo como madre de una persona con discapacidad a la que yo llevo las redes, ella no entra en las redes porque ella primero no sabe utilizarlas, no quiere utilizarlas afortunadamente, aunque podría, pero no sabe porque no sabría tampoco defenderse, digamos. Pero sí que a veces leo cosas muy feas y a veces sí que pienso, digo, mira, si es que ¿para qué me voy a molestar en intentar explicar? Porque ves que hay veces que intentas explicar cosas a personas desde tu corazón, o sea, desde lo que tú sientes, en mi caso como madre, y la poca empatía, ¿no? Porque parece que la gente tiene empatía cuando lo tiene de cerca, cuando conoce a alguien, ¿no? Entonces ya conoces a alguien que tiene cualquier tipo de discapacidad, entonces, ay, sí, yo también. Pero si no, pues bueno, si pudieran nos apartarían a un lado y ahí nos dejarían, ¿no? Sí, tal cual. Es verdad, hemos avanzado mucho, pero mira, accesibilidad relativa. Después, interacción. El día de la interacción todo el mundo se hace la foto, todo el mundo se hace la foto. Mi hija ha ido a hacer deportes, te podría decir que a todos, es verdad, una niña tiene problemas de conducta, pero es que tiene una discapacidad. Entonces, en todos los sitios le han echado. Le han echado de todas. O sea, no es que te digas, no, mira, es que esto no se te da bien, no, de todos los sitios te echan. Entonces, no te dan la llega un momento ¿no? que es tal frustración que ya uno pues, decide, ostras, es que, ¿qué hago con ella? ¿En qué la ayudo? Porque, claro, todo eso te va mermando. Tú que eres más adulta lo sabrás y sabrás cómo gestionarlo, pero ella, que es todavía pequeña, digamos, pues claro, no gestiona esos rechazos. Y si, bueno, pues si tú le preguntas cómo se siente, le han intentado hacer una entrevista para una revista, bueno, han hecho una entrevista, ella solamente ha dicho un párrafo corto y es muy triste. En el colegio me ignoran, nadie se quiere sentar conmigo, les produzco rechazo y todo el mundo cree que estoy loca. Es ese o sea, estigma. es tremendo, prefiero estar sola y ahí ya después viene la parte ya más triste, ¿no? Que ya es el decir, yo no soy de este mundo. ¿Tú has sentido alguna vez cosas así? Sí, muchísimas. Durante mi infancia, sobre todo, es horrible. Yo durante mi infancia también tuve una infancia muy solitaria, porque mis compañeros tampoco me hablaban, solo recibía comentarios de rechazo y he vivido muchísimo esa situación, ¿no? Y de sentirte extraña, de sentirte ajena, de sentir que estás sola, de decir, ¿qué hago aquí? ¿No? También, y un poco, creo que nadie te acostumbra a esa sensación, ¿no? De rechazo, de sentirte ajena, de sentir esa soledad. Nadie te acostumbra. Por mucho que crezcas, por muchas veces que lo vivas, nadie. A mí a veces, ya digo, yendo a eventos, claro, son círculos donde todo el mundo se conoce y
Y luego te das cuenta y dices, madre mía, es que todo el mundo se conoce y también se suma eso, ¿no? La gente no sabe interactuar con una persona con discapacidad. Esto es una pregunta personal, porque, por ejemplo, en el caso de mi hija, que ha pensado muchas veces, y este es un tema duro, ha pensado muchas veces en el suicidio. Sí. Yo sé que ella sabe que tiene su familia le adora. Yo soy para ella el referente de todo y sabe que nunca jamás la voy a dejar, haga lo que haga, nunca la voy a abandonar porque esos son sus miedos. Mi pregunta personal es sobre tu familia porque me gustaría saber si has tenido apoyo familiar o de amigos o quién ha estado cerca de ti. Yo he tenido siempre la suerte de tener una persona que ha estado siempre a mi lado, una amiga, una hermana, una compañera que ha estado siempre a mi lado y que yo siempre he podido contar con ella. Y a lo largo de los años he ido construyendo una red que ha ido apoyándome y que he ido generando seguridad. También ha habido momentos en los que he estado muy sola y que han sido de soledad y de desesperación. Y también ha rondado esa idea, ¿no? Por momentos de mucha bajeza, sentir nadie me comprende, pero siempre he tenido la suerte de tener una persona mínimo que ha estado ahí de apoyo y que ha sido una igual para mí, que ha sido una hermana, un apoyo. Y con los años he tenido la suerte de poder ir construyendo, digamos, una familia que ha estado a mi lado y que me va aportando muchísimo. Y tengo esa suerte. Perdona por esta pregunta a lo mejor tan personal, porque es que, claro, yo te veo una persona muy fuerte y te veo, pues eso, como muy luchadora, lo que te he dicho yo de las redes, que te veo muy activista. Entonces, claro, digo, jope, yo no sé cómo ha sido tu infancia, sé cómo ha sido la de mi hija, que estando tan protegida, digamos, tan protegida de alguna manera familiarmente, ella, pues sus pensamientos aún así eran de, yo no soy de aquí, no, tengo que estar aquí. Creo que es O sea, inevitable, yo no soy ¿no? como los demás. Yo creo que es inevitable, porque aunque tengas el apoyo de la familia, como tienes el rechazo de todo el resto del mundo, ¿no? A veces, si tienes esa suerte, ¿no? De como tu hija, de contar con ese apoyo familiar, siempre va a haber esa soledad, sobre todo cuando estás creciendo, de no tener un igual, de no tener personas a las que llamar amigas, porque la familia es muy importante en nuestra vida, en nuestro desarrollo, pero hay partes que no podemos cubrir, ¿no? Es decir, no podemos abarcar todo y necesitamos una igual, necesitamos amistades, necesitamos personas que cubran X necesidades sociales y que a veces no tenemos. Y esa sensación de soledad yo creo que es común a todas. A mí me ha pasado. También he sentido que mi infancia ha tenido momentos buenos, ha tenido momentos malos, pero también me he sentido sola en muchísimos aspectos y ha sido también por esa falta de apoyos y por ese sentir que socialmente te ignoran, eres invisible y que solo existes para lo negativo. Es invisible, la palabra mágica de mi hija. Invisible. Yo soy invisible para los demás. Bueno, menos mal que por lo menos existen estos espacios donde podemos compartir y aprender, ¿no? Porque al final son discapacidades, y unos aprendemos de otros, otros enseñamos a los que vienen, sobre todo a los que vienen detrás, y a que ojalá no hiciera falta tener que decir, bueno, pues es que yo tengo una discapacidad y tener que decir, bueno, ¿qué me pasa esto? O sea, necesito esto, tengo esto. O sea, tú vas al médico y dices, me duele la garganta, pues te da una pastilla, ya está. Mira, yo necesito un bastón, te da un bastón. Yo necesito un apoyo en el cole, pues te doy un apoyo en el colegio. O sea, es que como tenemos que estar continuamente mendigando las cosas que necesitamos y después además no solo mendigando, es que encima no nos las dan. Entonces, pues claro, la frustración cada vez es más grande. Porque dices, ostras, hay todo, existe todo, porque existen los medios, pero no nos los dan. No nos los dan ni a las familias, ni a las personas con discapacidad, no nos los dan. Tenemos que estar luchando, no luchando, amenazando continuamente para que nos los den. Tal cual. Porque tú sabes la cantidad de recursos que yo hago y la cantidad de... Yo he recurrido a todas las administraciones públicas de este país, a todas, pero recursos y recursos de reposición, y recursos de alzada, y recursos de no sé qué. Yo no he estudiado Derecho, pero vamos, ya sé casi como un abogado. Pero todo para conseguir cosas que solamente tendría que haber dicho, mi hija tiene esto, pues en el colegio se lo tendría que haber puesto. Tú en tus cosas tengo esto, te lo tienen que poner porque además existe, no es que tengan que crear una cosa para ella, es que existe y es que hay un montón de gente en el paro que ha estudiado cosas que sirven para ayudar a las personas que necesitan esos recursos. Necesito este apoyo, toma este apoyo. Y nos queda tanto por
llegar a conseguir que todo eso exista, o sea, que no que exista, que lo tengamos, que dispongamos de los recursos, que decir, necesito esto, esto tengo. Que, bueno, tenemos todavía un largo camino por recorrer y tenemos, por desgracia, muchas charlas que mantener, porque esto... Sí, hay mucho que aprender. Sí. Y por desgracia ha tocado, ¿no? Y hay que tener, bueno, pues una pasta especial, ¿no? Para poder aguantar los envites y para poder aguantar y para poder, ¿no? Pues estar ahí al pie del cañón y al final quien más sabe de todos los recursos de cómo funciona es quien más lo necesita y quien se puede permitir ese tiempo, ¿no? Que eso se ve también mucho en el ámbito social, que ves familias que por la dificultad que tiene el recurso para pedirla no tienen ni idea y se lo deniegan, porque a lo mejor han puesto mal una casilla y son familias que viven esa frustración de estoy sola. Sí, la sensación de soledad es que la tenemos todos, o sea, todos. Sí. En mi familia la tiene mi hija y la tengo yo también, ¿no? Porque a los familiares también estamos solos, ¿no? Porque no tenemos los recursos, porque tenemos que luchar, porque sabemos más al final que los propios que hacen las leyes casi, sabemos más que los profesionales. Yo tengo que enseñar a los médicos lo que es el trastorno de mi hija, tengo que enseñar a los profesores, yo también doy charlas en los colegios, en los institutos, o sea, doy charlas para que la gente sepa lo que es. Ahora estoy empezando a dar formación a los profesores, formación a los integradores sociales de lo que es esto. O sea, es que es tremendo el desgaste que te produce, es decir, o sea, yo espero que el día de mañana, cuando yo no esté, todo el mundo conozca, en mi caso, este trastorno, porque ahora mismo, el día de hoy, esa preocupación del futuro de mi hija, ¿cuál va a ser? Si es que la gente ni conoce que esto existe, o sea, ni los propios médicos conocen el trastorno. Ya aparecen los libros, ya tenemos un número asignado en el CI 10 y en el CI 11, que tenemos un número asignado, ya se lo tienen que poner cuando van a las valoraciones de discapacidad, ya existe, porque solamente les ponían que tenían TDAH y eso no era lo que tenían, se les medicaba para el TDAH cuando no tenían TDAH, no les hacía nada. Entonces, bueno, pues la lucha continua que tenemos cada día, la lucha continua que tú tienes cada día, imagino, y bueno, sobre todo, a mí, otra cosa que me gustaría preguntarte, porque te la preguntaría a mi hija, entonces yo sé que mi hija te preguntaría que si a ti cuando estás con gente te dicen cosas como a ella, porque a ella, por ejemplo, lo que le dicen es, estás un poco loca, ¿no? Esos Esa es la palabra comentarios. que le dicen a ella, ¿no? Estás un poco loca, ¿no? Ella ha llegado a integrar que ella está loca. Sí, hay de todo, ¿no? Volvemos a lo mismo, depende del círculo en el que estés, hay un poquito de todo, ¿no? En el colegio yo recibía comentarios horribles por parte de mis compañeros, nuevamente contra mi físico. Yo recuerdo cuando me operé por última vez, no quiero sentarme contigo, es muy desagradable verte, es que no quiero verte, es que no quiero verte, es que no quiero verte. Y dices tú, yo no tengo la culpa de que si a mí me operan, me queda una cicatriz, ¿no? Y que visualmente, pues lo siento, chica, no tengo la culpa, pero los comentarios eran de no quiero estar contigo, es desagradable verte, yo contigo no estoy, yo contigo no estoy, yo contigo no estoy. ¿Qué hace eso? También te va haciendo que tu autoestima vaya siendo una cosa frágil, inexistente. Y hay comentarios. ¿Apoyos psicológicos? No. Apoyo, porque claro, porque después esa es otra historia, que los apoyos, bueno, pues me imagino que tú lo necesitabas, mi hija lo necesita, lleva desde los 5 años yendo a un psicólogo, pero todas las semanas hay que pagarlo. Yo he tenido que dejar de trabajar, he vendido mi casa, porque el apoyo psicológico que le daban era de una vez cada 6 meses o al año. Sí, una persona que necesita semanal. Lleva 14 años recibiéndolo semanal, o sea, yo me he arruinado por completo. Sí. O sea, me he arruinado en las terapias. No, sí, porque como vayas por la seguridad social, apaga y vámonos. Claro, por eso, o sea, al final tienes que ir a la medicina privada para poder pagarle una terapia que necesita para estar en sociedad, para poder estar en sociedad, porque, bueno, veremos si es posible, ¿no? Y me imagino que tú también lo habrás necesitado, hay personas también más fuertes, no tan fuertes, pero no sé si has recibido apoyos tú. No, yo durante mi crecimiento no. Ahora de que tengo conciencia que decido yo sobre mi vida, pues un poco voy buscándome. Es que yo he tenido la suerte, y digo la suerte porque es así, que yo soy una persona que ha sabido encajar muy bien estas cosas y ha seguido tirando para adelante, a pesar de que en el colegio por un par de mis compañeros recibía silencio o insultos, las profesionales educativas me decían no vales para nada, no vas a llegar a nada. Y a pesar de todo, yo solita, como se suele decir, me lo he guisado y me lo he comido y he seguido. Y ha sido porque yo en mi personalidad he tenido la suerte de ser una persona que a mí se me metía la idea de yo quiero llegar aquí, yo llego aquí.
Y ha sido por eso, pero no he tenido apoyo de profesionales, porque bueno, como todo existe ese estigma, ¿no? De, bueno, son cosas de niños, también te decían, ¿no? Y ha sido un camino muy duro en el apoyo de la salud mental también, muy inexistente. Y es verdad que en la seguridad social, si tú le dices, oye, pues mira, me pasa esto, me encuentro mal, he pensado en esto, te dicen, ay, pues no sé, toma una pastilla. Y dices, es que no es la solución, vuelven 6 meses o un año, no es la solución, ¿no? Y dices, vale, pues, ¿qué hago, no? Estás sola. Y Es si que la tienes salud eso, mental, claro, hasta que no haces una tontería no te hacen caso. no, y aún Una cosa así, que ellos piensan, no, bueno, es que bueno, yo no le veo tan mal, entonces, ¿qué claro. tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer para que le atendáis? Tal Entonces, cual, sí, sí, sí. Y como quieres ir por la privada, te arruinas. claro, pues es lo que me ha Es pasado a mí. horroroso, es Es lo que me ha horrible. pasado a mí. Yo tenía un trabajo maravilloso, una casa maravillosa y he pasado a vivir de una pensión porque, bueno, me he Sí, quedado ya, sin nada y con ayuda de mi familia. Porque, claro, hablamos de terapias carísimas, porque encima lo que es la psicología o la psiquiatría son terapias muy carísimas caras. y que además va a necesitar de por vida. Ujú. Entonces llegará el momento en el que yo no esté, que ¿quién va a ayudarla? Tal cual, es la gran pregunta, ¿Quién va a ¿no? ayudarla? Ujú, ujú. Porque yo no voy a estar. Entonces, que tendré que cederle la potestad y que la potestad al Estado para que cuide de ella. Es que el problema es dónde está la ley que les protege. O Pues, acabará en la cárcel, como acaban muchos de ellos, porque tienen comportamientos disruptivos, porque se meten en problemas, porque tienen ujú, adicciones, porque, bueno, sí, pues porque se meten en problemas judiciales y como no tienen una referencia de nadie que les cuide, pues acaban en la cárcel. sí, Otro o sitio en donde centros están las cárceles residenciales. llenas de personas con discapacidad Sí, sin diagnosticar. sí, sí, es horrible. La cárcel está llena de pobres Sí, llena también. de personas con discapacidad sin diagnosticar. Sí, y de personas pobres sin Sí, recursos. Es y personas horroroso. pobres sin recursos, Sí. exactamente. Yo recuerdo que estuve un Lo que se llama la tiempo, puf, vulnerabilidad. sí, yo estuve un tiempo trabajando con gente reclusa y decías, si es gente que está aquí por pobre. Y las escuchas y dices, gente migrante muchas veces que están aquí porque no tienen recursos. Porque pertenecen a X colectivo minoritario, que consideran minoritario, 4 millones de personas con discapacidad en España y nos llaman colectivo minoritario, quiero decir, colectivo que está discriminado. Y dices, es que la cárcel es un sitio superpoblado, eso es lo primero, o sea, hay a lo mejor un centro que tiene 3.000 plazas tiene 7.000 personas y que está lleno de gente pobre, de gente migrante, de gente sin recursos, de gente que ha estado en situación de exclusión social y han dicho, pues no sé qué hacer contigo, pa' allí. Y, y- y mucho tema de salud mental, la mayoría sin Sí, diagnósticos. sí, porque tampoco hay Sin recursos diagnósticos, dentro, claro. porque la trabajadora social y la Sí, psicóloga claro, no dan abasto. claro. Dices, es que ¿qué haces, no? Cuando nos falla a las que pertenecemos a colectivos en riesgo de exclusión social, nos falla muchísimo el estado de bienestar. No existe. Y otra pregunta que te voy a hacer, que esto tú sabes muchísimo, porque yo, Bueno, claro, tengo mucho... Así, sí, porque yo te sigo. Con lo que hablábamos de las mujeres, mi hija, persona, mujer, con discapacidad, es carne de cañón para la violencia, o sea, sí, es horrible. para todo tipo de abuso. Te digo un poco por el conocimiento que tengo de los estudios, de los estudios de los trastornos como el de mi hija, ¿eh? Pero bueno, creo que esto se puede extrapolar a casi todas las discapacidades en mujer. Casi todas las chicas con trastornos como el que tiene Irene están con maltratadores, Sí, abusan de ellas, las sí, maltratan, eh, las violan. sí, sí, sí. Sacó, O bueno, sea, Ser Mi Mujeres tiene estudios en los que marca una cifra escalofriante: el 80% de las mujeres con discapacidad han sufrido o sufren violencia de género. Es horrible que somos 4 millones de personas con discapacidad, mayor parte mujeres, que el 80% sufran violencia de género por parte de parejas, por parte de cuidadores, por parte de extraños, que es el menor índice. Es horrible. Nadie te lo explica, nadie tiene recursos, nadie sabe cómo decirte. Muchas veces son de cuidadores, de familias, de cuidadores profesionales, tocamientos, situaciones de abuso, maltrato. Si no recordará mal, el mayor índice que mencionaba el estudio era maltrato económico y psicológico. Es decir, personas que, eso también existe mucha prevalencia entre las mayores, que también se le va prestando más atención, mujeres mayores que sufren violencia económica,
porque un cuidador tiene acceso a las cuentas de esta persona y controla su dinero o le roba o demás. Esto sucede en la discapacidad. Y luego te dice, si tú te quejas de, oye, me ha pasado esto, si yo voy a una persona con... Personalmente yo recuerdo haber denunciado situaciones de acoso callejero y que me hayan dicho, a ver, a lo mejor te lo estás inventando, no iba por ti. Es decir, no te creo el discurso y digo, necesitas algo, estás bien, ¿cómo te sientes? No, te cuestiono. Es cuestionamiento constante. Si una mujer con discapacidad que tenga un cuidador fijo menciona a su trabajadora social, esta persona me ha estado metiendo la mano, me ha tocado donde a mí no me gusta, me ha hecho sentir incómoda, a lo mejor se encuentra que la profesional, por formación que tenga, se lo cuestiona. Está sola, una vez más, constantemente sola. En el caso de nuestras chicas, el problema es que no sienten que son maltratadas. Al revés, sienten que son las personas que les quieren. Sí. O sea, ellas les quieren porque bueno, se sienten integradas en un sitio, por fin alguien no... por fin no son invisibles para alguien. Entonces, esas personas que abusan, que además abusan porque como sexualmente el sexo para ellos no es, bueno, sexo, pues sexo. Si tiene que ser 10 veces, si tiene que ser 20, las veces que sean necesarias. Como tú quieras y cuantas veces quieras. Y bueno, y como me quieres, pues no entienden que son maltratadas. Sí. Como no tienen un seguimiento, que es lo que estamos hablando ahora, no tienen seguimiento, salvo que tengan un familiar muy cercano, que esté pendiente, que les esté diciendo, bueno, y para que te hagan caso ya esa es otra historia, ¿no? Sí. Pero bueno, no tienen un seguimiento de un profesional que pueda denunciar esos malos tratos, sí. pues es y que nadie encima nadie lo denuncia, o sea, es que son maltratadas, pero ellas no se sienten así. Porque tampoco nadie se lo explica y Claro. además el maltratador son personas, quiero decir, una persona que ejerce una violencia psicológica sobre ti de pareja, es decir, imaginémonos una persona mujer que está con un hombre, ese hombre constantemente le va a estar diciendo, lo hago porque te quiero, es porque te quiero, y se conoce como el círculo del maltrato, que es situación de maltrato, luego se conoce como la fase de luna de miel, que es eso, cuánto te quiero, vuelvo a ser bueno contigo, lo que tú necesites, y que refuerza ese círculo de violencia, ¿no? Es decir, violencia, cuánto te quiero, violencia, cuánto te quiero. Si protestas es porque te quiero. Son personas que saben muy bien cómo hacerlo, para atar a la persona y que la persona diga, ay, ha tenido un mal día, no me ha pegado porque no me quiera, o porque tal, es porque me quiere, porque ha tenido un mal día, la culpa será mía, lo habré hecho yo. Están las situaciones de... yo tenía, hablábamos de violencia económica, ¿no? Yo tenía tanto dinero y le preguntas a tu pareja y te dice, no, tú, no, nunca tuviste ese dinero. Es lo que se llama luz de gas. Es decir, es una manipulación constante a nivel sexual, a nivel social, a nivel psicológico, económico. Y es un círculo vicioso de cuando tú entres en dudas de, oye, a lo mejor esto no está bien, de repente esa persona es un ser de luz. Cuánto te quiero, qué bonito esto, te voy a regalar lo otro, vamos a este sitio para que sigas ahí. Y eso está muy estudiado, es decir, esto está estudiado y se conoce como el círculo del maltrato, sabemos lo que es la fase de luna de miel, supuestamente tenemos herramientas para identificarlo, las tenemos. ¿Qué pasa? Que si yo a mí como persona no se me explica dónde tengo que mirar o demás, o si intento denunciarlo, encuentro cuestionamiento porque tienes discapacidad, te lo estás inventando, estás sola y eres carne de cañón para ese tipo de perfiles, ¿no? Para que puedan continuar abusando de ti. Hasta hace 2 días, como quien dice, no se hablaba de violación en la pareja. Y hablo de parejas, entre comillas, normativas. Muchísimas mujeres no saben que son violadas en su pareja. Por eso te decía yo antes lo de las parejas de las niñas que yo conozco, que son violadas por sus parejas. Ayer además estuvimos en una reunión de mamás y papás, bueno, sobre todo mamás, Sí, que somos típico. las cuidadoras principales, porque Sí. la verdad es que la mayoría de los papás acaban desapareciendo. La mayoría, no quiero generalizar, pero la mayoría éramos mamás, y mamás todas con niñas de más de 18 años. Y bueno, quitando a la mía que todavía está conmigo, las demás están todas viviendo con maltratadores. Y las mamás que siguen siendo las cuidadoras, porque cuando las niñas pues, tienen que salir de casa, porque en un momento dado las maltratan y vuelven a casa un día, pues bueno, pues las mamás sienten que no hay apoyo ni para ellas ni para los cuidadores. ¿Qué apoyo tenemos? O sea, es que no existe apoyo para los cuidadores. Los cuidadores llega un momento en que
en que no pueden más. O sea, es que hay veces que el propio cuidador, y conozco más de uno, para que el Estado les haga caso, tiene que cederlos. Cede. O sea, cuando son más pequeños, incluso, a lo mejor menores de 18 años, cede la custodia al Estado para que el Estado pueda ingresarlos en centros en algunos casos, porque hay necesidad en algunos casos. Es, digamos, más seguro para ellos que estén en un centro que acaben en la cárcel, ¿no? Sí. Bueno, pues yo por la parte que a mí me toca pido ayudas, evidentemente, ayudas y apoyos para todas las personas con discapacidad que necesiten cualquier tipo de apoyo, y ayuda para los cuidadores. Sí, es para lo los que cuidadores, se... porque los cuidadores no tenemos quien nos cuide, No. acabamos agotados, Sí, perdemos sí. O sea, nuestra vida, la mía se ha limitado a... Yo llevo 14 años viviendo 24 horas para mi hija. Sí. 24 horas. Es horrible, y es lo que se conoce como el síndrome del cuidador quemado, que es eso que tú dedicas toda tu vida. Empiezan ahora a reconocerse como síndrome del cuidador quemado. A mí me encanta que lo llamen en masculino, porque toda la mayor parte son mujeres, pero bueno, hombres. En fin, se empieza a reconocer ahora el síndrome de la cuidadora quemada y se empiezan a dar recursos, lo que... Ya digo, yo me especialicé más en mayores, ¿no? Lo que se conoce como respiro familiar, es decir, tu persona con situación de dependencia la puedes llevar a un centro residencial 15 días para que la cuidadora informal, que se llama, la familia, pueda descansar. Existen pequeños, porque son pequeños incentivos económicos que se dan a las cuidadoras, no vale para nada. Si tú tienes una persona, una hija, ¿no?, que está en una situación de violencia de género y viviendo con ese maltratador, es absurdísimo, pero de verdad que sucede, te piden que esa persona, para poder recibir una cantidad económica y que se le reconozca que es exvíctima de violencia de género, esté un año apartada de su maltratador. Y dices, vamos a ver, si yo no tengo nada, no tengo dinero, no tengo recursos, no tengo techo, ¿cómo puñetas voy a estar un año apartada de esta persona, ¿no? Al final ha sido un placer, de verdad, esto. Y yo lo que pido es apoyos, ayudas, que no haga falta que ningún padre tenga que renunciar a su hijo, porque las ayudas las tienen que recibir los padres o los cuidadores, los cuidadores en general, los cuidadores, porque son los que van a buscar siempre el bienestar de la persona con discapacidad, que no tengas que al final llevarlo a ninguna institución. Es que eso es lo más triste, ¿no? Que como no hay apoyos, al final tú no puedas hacer. Entonces, ha sido un placer hablar contigo, he aprendido un montón. Igual. Te seguiré por redes Gracias. Y seguramente que te tendré que escribir para pedirte algún consejo de mujer a mujer. Bueno. Eso seguro, segurísimo que me vas a dar alguno. La sororidad alguno. Es lo más importante. Y bueno, sí. pues nada, pues muchas gracias y encantada de haberte conocido. A ti, igual.